Listo, muy bien, jóvenes. Entonces les estaba comentando, para hoy empezamos con todo lo que corresponde a diseño 6 y este semestre vamos a trabajar en animación 2D. Entonces, para ello nosotros tenemos que entender primero qué es lo que vamos a desarrollar. ¿Ya? Ok, entonces siguiendo ya esto, aquí el syllabus, todavía la plataforma Moodle no está activa, por eso es que no puedo colgar todavía nuestro sílabus. Seguramente en el transcurso de la semana ya debe estar activo y faltan algunos compañeros que se matriculan, vuestros compañeros como Vladimir y Rodrigo. Entonces seguramente vamos a ver eso. Entonces hoy día vamos a hablar básicamente sobre la historia de la animación y vamos a conocer un poquito el programa y sobre todo vamos a hablar qué es lo que tenemos que desarrollar en el semestre. ¿Ya? Ok, entonces este primer semestre, o mejor dicho, esta primera unidad, vamos a trabajar todo lo que está relacionado a la historia y el software de animación 2D y lógicamente vamos a trabajar el guión y el proyecto animado también. Para ello, desde ahora ya les comunico, les invoco que ustedes puedan estar desarrollando una historia. Vamos a crear primero un guión. Lógicamente primero vamos a saber los fundamentos de la animación, pero para ello tenemos que crear un guión. Entonces vamos a crear una historia, ¿no es cierto? A ver, denme un minuto por favor. Denme un segundo. A ver dónde estamos. Aquí estamos. Denme un minuto.
Ok, jóvenes, ahora sí. Les estaba comentando. Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros, esta primera clase, va a ser un poco la socialización del sílabus y vamos a saber un poco la historia sobre la animación. La siguiente clase nosotros vamos a trabajar sobre los fundamentos que debemos tener nosotros en animación, cuáles son estos elementos que nosotros debemos tomar en cuenta. Para ello es importante conocer muy bien los fundamentos de la animación. Esto vendría a corresponder la clase número 2 o la sesión número 2, que sería la próxima semana. Y después continuaríamos con la tercera, que sería ya la creación del guión. Entonces, desde ahora ya les voy comentando un poco lo que tenemos que trabajar, ¿ya? Luego la cuarta sesión seguimos todavía con la creación del guión, porque esto es algo muy importante que nosotros debemos entender por el tema de que hay muchas cosas que antes de poder hacer animación tenemos que conocer. Y también tenemos que nosotros saber un poco sobre esto, ¿por qué razón? Porque en algún momento nosotros quizás podamos trabajar en un estudio o podamos de repente recibir el encargo de un trabajo y tenemos que leer el guión. Y después de leer el guión, quizás nos va a tocar a nosotros trabajar los personajes, hacer primero las ilustraciones, el desarrollo conceptual que debe tener el personaje, la historia, los escenarios, todo esto. Entonces, el guión nos sirve para eso. Es por ello que yo lo que les voy a pedir a ustedes es que ustedes creen una historia corta de unos 10, de una sola hoja en Word, en donde yo pueda tener un personaje principal y también podamos tener un antagonista y lógicamente un escenario, ¿cierto? Luego de eso nosotros vamos a trabajar la parte del desarrollo visual del proyecto, en donde justamente empezamos ya a crear el personaje. Esto correspondería ya a esta sesión, a la sesión número 5, ¿no es cierto? En donde nosotros vamos a poder ya desarrollar con mayor, digamos, sabiduría ya qué es lo que tenemos que desarrollar correspondiente a esta sesión, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros ya podemos trabajar el storyboard. Quiere decir que los personajes que yo he desarrollado en mi animación, en el guión, voy a crearlos. Puede ser lo que ustedes quieran, jóvenes. Esto va a ser algo libre. Eso es importante que ustedes desarrollen vuestra creatividad. Y empezamos aquí con los bocetos. Primero empezamos con los bocetos de manera manual. Todo en un inicio empezamos a dibujar, todo va a ser dibujado, después recién vamos a trabajar en la computadora y por supuesto nosotros tenemos que trabajar en función a eso. Ya luego en la sexta sesión vamos a trabajar el desarrollo visual de su proyecto, ¿no? Donde nosotros ya vamos a crear los escenarios contextualizando, ¿no es cierto?, en función al guión. Y lógicamente tenemos después la evaluación. Muy bien. Luego de esto nosotros vamos a pasar ya a la segunda unidad, donde vamos a aplicar ya los movimientos en el proyecto de la animación. Entonces es importante esta parte donde nosotros tenemos que entender los fundamentos que nos rige para hacer la animación 2D. Y esto no solo es para 2D, sino también es para 3D. Entonces, esto de los fundamentos es importante. Yo les voy a seguramente compartir, ojalá para la plataforma Moodle, un archivo que he preparado para eso, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, aquí en la segunda unidad, ya vamos a trabajar la aplicación de los movimientos en estos elementos que hemos creado nosotros. Entonces va a decir que aquí vamos a trabajar ya los principios, estos fundamentos y los principios de la animación, en donde vamos a utilizar la compresión, la extensión, ¿cierto?, en
estos personajes que nosotros hemos creado. Luego vamos a trabajar la anticipación en los personajes, ¿no es cierto? Los movimientos de anticipación, que son importantes también para el trabajo. Luego vamos a trabajar la puesta en escena, donde nosotros también tenemos que siempre trabajar en función a que tenemos que desarrollar el proyecto contemplando y sintiendo y dejando notar de que nosotros tenemos que integrar el escenario con nuestro personaje. Y la sección número 10 vamos a trabajar, seguimos con los principios del Messier y vamos a trabajar pose a pose, el cuadro a cuadro. Entonces, nosotros tenemos dos formas de poder trabajar esto. Uno, que lo hagamos directamente en el mismo programa. Vamos a utilizar el programa de animación 2D Toon Boom Harmony. No vamos a trabajar con After Effects porque no va a poder soportar nuestras computadoras. After Effects requiere mucho recurso de memoria, sobre todo de memoria de video, y se les va a colgar. Entonces este programa Toon Boom Harmony es un programa vectorial, es muy interesante. Es un programa que se utiliza, bueno, dentro de los programas utilizados con mayor frecuencia a nivel de la animación. Es uno de los que más se usa, al igual que After Effects. Y es un soporte y una plataforma muy desarrollada. Es más, muchos de los programas que nosotros podemos ver en cable, como Cartoon Network, como Nickelodeon, como muchos de ellos, todos los programas, o mejor dicho, toda la programación que se tiene con distintas historias y distintos personajes que aparecen en todos estos canales de televisión, están desarrollados en Toon Boom Harmony. Entonces, es una herramienta muy poderosa, ya seguramente lo vamos a aprender, no es complicada, hay algunas cosas nuevas en relación seguramente a lo demás, y lo más interesante de esto es de que tú puedes trabajar y importar tus imágenes desde Illustrator o si quisieras desde Photoshop. Entonces es un programa muy versátil, que no te limita a que solo trabajes con él, sino que puedes explotar incluso capa por capa, que tú puedas trabajar en Photoshop o lo mismo en Illustrator. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, para la sesión 12 estamos creando ya, ¿no es cierto?, las entradas y salidas que vamos a tener con los lentes en relación ya cuando nosotros podamos ubicar la cámara en el movimiento de la animación que vamos a hacer de los personajes que tengamos. Entonces, a manera muy rápida les estoy socializando yo en este momento cuál sería el desarrollo por cada una de las unidades durante el semestre. Ya, y en la tercera unidad vamos a trabajar un poco sobre seguimos trabajando sobre la animación, y sí hay una suerte de que nosotros podamos trabajar otra animación también, ya con una propuesta más, digamos, más creativa desde el punto de vista de cada uno personal. Entonces vamos a desarrollar eso, ¿ya? Ok, entonces a grandes rasgos, jóvenes, es lo que vamos a trabajar. Entonces aquí vamos a la última sesión, por ejemplo, la 16, antes de la previa a la evaluación. Vamos a trabajar todo lo que es insertar y editar sonidos, ¿no? Nosotros seguramente nuestros personajes vamos a tener que lograr que ellos hablen con el otro personaje, quizás que con el antagónico, y esto se pueda mover, digamos, la boca, ¿no? Pueda gesticular las palabras, y eso es insertar un audio, ¿no? Entonces el audio se pueden grabar ustedes o grabar otra persona y podemos poner. Entonces todo esto es lo que vamos a desarrollar a grandes rasgos semestre. ¿Ya? Muy bien. Entonces,
Listo. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es conocer un poco la historia de la animación, y para ello voy a compartirles, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir el archivo para que podamos tener el audio en esto. A ver. mm, A ver, aquí tenemos esto. Ok, jóvenes, ahora sí voy a compartir esto y tengo que incluir el audio. Me avisan por favor si se está escuchando el audio, ¿ya? Quiero decir que esta nació inclusive antes del quehacer fílmico y es una opción Sí se escucha, destacada. profe. Ya, Teniendo en excelente. cuenta en la acción real la manera de expresar sus ideas. Sin más preámbulos, comencemos. La historia del cine se hermana con la de la animación. Una apoya a la otra y viceversa, y se podría decir que ambas nacen años antes de la llegada del cinematógrafo. Juguetes e inventos científicos propiciaron el surgimiento de ambas disciplinas. Dada su estrecha relación, iremos hacia atrás y hacia adelante comparando y complementando los aportes de ambas artes. Antes de hurgar en la trayectoria del cine animado, vale la pena mencionar algunas de las técnicas más recurrentes dentro de la animación, ya que se ramifica en múltiples especialidades que propician
Hasta que no tengo sonido, no sé si solo soy yo. ¿Tienen audio, jóvenes? Parte del ligerito que no está escuchando. Ella. ¿Le están escuchando el audio? Kevin. Yo solo lo escucho, Profe, no se escucha, yo lo estaba viendo en YouTube, lo busqué, pero no se escucha el de... Ya, a ver, voy a volver a compartir. A ver, vamos a retroceder hasta por acá. Me avisas, Luperito. Cuyo surgimiento podría situarse dentro del llamado cine científico. Las exploraciones y los avances en la ciencia ¿Escucha, dieron Lucerito? origen, entre otras, a teorías como la de la persistencia retiniana, según la cual una pequeña deformación del Ahora sí globo ocular parecía retener imágenes que a la postre contribuirían a nuestra percepción del movimiento. Juguetes como el traumátropo y divertimentos como la linterna mágica permitían generar simulaciones que fueron utilizadas por Joseph Plateau para comprobar la hipótesis de la persistencia, quien en su afán por comprobar la idea creó un dispositivo que funcionaba a 16 cuadros por segundo, al que bautizó como fenakistiscopio. Este consistía en un disco que se miraba a través de un pequeño visor y que al girarlo a una velocidad determinada generaba la sensación de movimiento. Resulta curioso mencionar que el dispositivo giratorio estaba construido por dibujos. No solo ya se apreciaban las bases del séptimo arte, sino que esta nacía de la mano con la animación. A partir de aquí se mostrarían una serie de símiles con respecto al quehacer cinematográfico, que atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, ya en 1902, Georges Méliès mezclaría acción real con compilación para dar origen al célebre plano del poeta impactando la luna. La fotografía se trucaría y el joven director y mago no solo inauguraba una nueva técnica, también otorgaba un nuevo género, la ciencia ficción. El desarrollo de la joven arte propició el nacimiento de productoras y distribuidoras como Gaumont, cuyas inquietudes conducirían a Fantasmagorie de 1908. Francia, una vez más, se posicionaba a la vanguardia con este cine minuto que inauguraba oficialmente la animación. Los estadounidenses se han adjudicado la responsabilidad del primer filme animado con Gertie el dinosaurio de 1914. Además, con un halo de romanticismo al afirmar que no solo utilizaron al más viejo de los animales, sino que es la más vieja de las caricaturas. Lo cierto es que si tuviéramos que atribuir esa paternidad, habría que otorgársela, sin más, a los avances tecnológicos en su conjunto. La historia de la animación demostrará que es gracias a esos avances que podemos disfrutar de grandes propuestas. Surgía una industria titánica en California y el sector animado requería a un titán que tomara las riendas. Otto Messner estuvo cerca con Félix el Gato, pero fue hasta 1928 cuando un joven quien venía de múltiples fracasos elevó su estrella al firmamento. Con guión de su autoría y bajo su dirección, creó Plain Crazy, en donde incluyó a uno de los personajes más icónicos de la historia, Mickey Mouse, quien repitió en Steamboat Willie, que ya contaba con sonido. Hasta ese momento la historia era monocromática y fue el mismo Walt quien introdujo el color en árboles y flores, que utilizaría el Technicolor y que además estaría orquestada por la maravillosa música de Franz Schubert. Y mientras el estreno ocurría, una duda saltaba: ¿podía mezclarse la animación con la realidad? Sería un titán del stop motion, Willis O'Brien, quien resolvería la incógnita un año después. Un armazón metálico forrado de esponja y piel de conejo sería el esqueleto y alma de King Kong, lanzada en 1933. A partir de ahí, y en apariencia, todo sería posible. No obstante, una prolongada pausa congeló el rápido ascenso técnico debido a la cruenta Segunda Guerra Mundial. Ya Lenin, el líder ruso, había advertido sobre las posibilidades del cine de propaganda en las masas. El socialismo ruso se expandió como un virus y para él era más fácil educar al pueblo a base de celuloide que con base en páginas y páginas de discurso. Este principio, paradójicamente, fue adoptado no solo por el nazismo alemán, también penetró el capitalismo yanqui, que a través de sus personajes animados adoctrinó a soldados y jóvenes por igual. Fue el Pato Donald el emisario encargado de propagar la idea
de las barras y las estrellas en ejercicios como The Future's Faith de 1942. Los dibujos se politizaban a la vez que se hacía mofa del llamado Gran Dictador. La herramienta se usaba con fines dogmáticos y los Looney Tunes se convertirían en servidores de una causa que, para bien o para mal, extinguió la vida de miles de personas. Después de la pausa y lenta recuperación de la industria, llegaría la superordenadora. Un joven George Lucas fundaba en 1979 Pixar para investigar en el campo de la animación por computadora. Dos ejemplos quedarían de sus inagotables esfuerzos: Tron de 1982 y Young Sherlock Holmes, que incluía al primer personaje creado enteramente en digital. Se podría decir que este filme sería la génesis de varios debates recientes que surgieron de sólidas interpretaciones de personajes digitales a cargo del infalible Andy Serkis, responsable, entre otros, de Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos, y de César, el comandante chimpancé de la aplaudida trilogía del Planeta de los Simios. La Guerra Fría y la contribución del genio de Lucas potenciaron las posibilidades de una narrativa incipiente. Los blockbusters hacían uso de esta tecnología, cuyo primer punto climático fue Terminator 2, que marcó una nueva época en la manera de hacer cine. Fundó el motion capture y catapultó a James Cameron como el cineasta más taquillero de la historia. El segundo clímax digital se dio en 1995. Los juguetes cobraban vida. Un joven John Lasseter se unía a otro revolucionario, Steve Jobs, y de la brillantez de ambos comienza el dominio de Pixar al frente del cine infantil. Nace Toy Story. De ahí proviene la corriente que ha impulsado la creación de los estudios como DreamWorks o Illumination Entertainment, que son quienes dominan el mercado. Pero la animación por computadora no es afortunadamente la única de las vertientes, y a pesar de tener entre sus filas a verdaderos maestros de la técnica como Andrew Stanton, Lee Unkrich y el mítico Brad Bird, hay genios que han abordado la animación con otra mirada y que se han consolidado en el uso de dicha disciplina. Antes de introducirnos en la mente de los maestros, habría que hacer una mención especial a directores que han recurrido a la animación como medio de expresión, aunque no sea su herramienta principal. Sobran los ejemplos, pero se destacan casos como el de Wes Anderson con Isle of Dogs y Fantastic Mr. Fox, o el de Gore Verbinski, quien homenajeó el enorme universo del western con la genial Rango. Y finalmente está Charlie Kaufman, cuyos dilemas existencialistas terminaron en su gran filme Anomalisa. Es una injusticia dejar fuera a los grandes maestros del cine animado, entre los que valdría la pena mencionar a Martin Rosen, con el díptico que conforman Plague of Dogs y Watership Down, a Henry Selick, cofundador del estudio Laika y responsable de obras del calibre de Coraline o The Nightmare Before Christmas, o a grandes estudios como Ghibli, que fue la oposición natural a Disney, gracias a la brillantez de sus fundadores, Hayao Miyazaki, en quien ahondaremos en futuras entregas, y de Isao Takahata, quien elaboró una dura crítica a la guerra con la cruel pero compasiva La tumba de las luciérnagas. Pero son tres casos los que ejemplifican el poder que reside en la animación. Satoshi Kon, Jan Stackmeyer y Sylvain Chomet la han catapultado a niveles inusitados. De varios países, diferentes trincheras e ideologías han explorado diversas temáticas. En el caso de Kon y Chomet, tan solo en 3 filmes, y Stackmeyer ha creado decenas de cortometrajes y unos cuantos largometrajes en donde han dado cuenta de su maestría en el trabajo con la arcilla. De Satoshi habría que extraer su cercanía con el anime y la exploración profunda de temáticas como el mundo onírico y la fragmentación de la personalidad. Además, ha heredado interesantes aproximaciones al montaje cinematográfico, ya que adaptó el storyboard vertical, típico del universo del manga. Gracias a su percepción del storyboard, no en una secuencialidad horizontal, sino vertical, potenció la narrativa cinematográfica, uniendo un plano con el otro con soluciones bastante creativas. La secuencia introductoria de Paprika es un claro ejemplo de este cambio sustancial durante la preproducción. Se podría decir que Kon reestructuró el discurso audiovisual, sin siquiera tocar un pequeño fotograma. Del francés Sylvain Chomet queda su inquietud de trasladar pinturas en movimiento a la pantalla con otra particularidad. Para el parisino, la esencia del cine reside en narrar a través de la imagen, prescindiendo del diálogo. Su paleta de colores tiende hacia tonalidades frías y sus personajes siempre tienen un rasgo físico exagerado que los caracteriza de los demás. En su obra se sustituye la palabra por el gruñido. En filmes como El ilusionista o Las trillizas de Belleville
Se puede prescindir de los diálogos y la historia mantiene su potencia y frescura. El Galo homenajea la historia de su cine con personajes inspirados en grandes cineastas como Jacques Tati. Una vez más, el séptimo arte y la animación unidos para estructurar narrativas interesantes. De la obra de Spangenberg destaca El Artífice. Objetos de arcilla se mueven violentamente en la pantalla. Los seres humanos entran a su mundo y múltiples técnicas se desbordan en sus cortometrajes. De la pixilación al claymation, pasando por la acción real, el checo no tiene límites. A pesar del dominio que posee de varios materiales, es el uso del sonido el que deslumbra por tener la particularidad de modificar el material de origen a través de la amplificación de los folies. En el cine de Jan, el rechinar de la madera, el chasquido de los besos y el hablar de los personajes es exagerado con el propósito de sumergirnos a un universo de pesadilla, gracias a la realidad de su propuesta fársica. En cualquiera de sus obras hay una clase maestra del uso del recurso acústico. En la filmografía de Spangenberg, la animación le presta a la realidad e interviene en ella. La animación es sin duda una de las grandes artesanías dentro del quehacer cinematográfico y jamás ha dejado de acompañar a aquello que conocemos como acción real. Antes de concluir, queremos agradecer a Cinelpixel y a Luis Rojas por darnos este espacio en su canal. Si les gusta el cine y la fotografía en todas sus facetas, visítenos y suscríbanse a nuestro canal Zoom F7, en donde tenemos análisis, videoensayos, entrevistas, críticas y más. No olviden compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine. Ok, jóvenes, como pueden ver, es qué importante es que nosotros podamos conocer muchos contenidos, no solo desde el punto de vista de todo lo que estamos aprendiendo hasta ahora en la universidad. Nosotros hemos hecho fotografía, nosotros hemos hecho también cine video, han hecho ustedes stop motion con el profesor Dion seguramente, y también han trabajado ustedes sobre los principios de la animación. Entonces ahora estamos repitiendo y ahondando esto, sobre todo desde el punto de vista del 2D. Entonces, esto también es una forma de expresión que nosotros tenemos, y es también una forma de arte, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos pasando aquí, nos vale lo que hemos trabajado sobre ilustración, nos vale sobre lo que hemos trabajado conociendo las herramientas, como nosotros tomar incluso, en el caso de la fotografía, cuáles van a ser nuestros planos, nuestros primeros planos, ¿no es cierto? En qué momento utilizar el primer plano, en qué momento utilizar un plano abierto, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto a nosotros nos va a servir ¿para qué? Para que podamos justamente desarrollar todo esto. ¿Ya? Muy bien, entonces este es un videito más corto, también lo vamos a ver, es importante, lo voy a compartir nuevamente y vamos a ver un poquito esto. Aquí estamos viendo un poco cómo es el... Or Seven Dwarfs, singing as they march into a mine. Nice, but sort of silly. You're not the only one who does, and you're not the only one who's wrong. Snow White and the Seven Dwarfs was not the first animated film in history. It wasn't even the seventh. And Mickey Mouse wasn't the first animated superstar either. Ironically, the honor belongs to a cat. Although it may be difficult to imagine animation before Walt Disney and his company, this discipline is much older than his famous mouse, and in fact, older than cinema itself. The magic of animation first came from a lantern attributed to the scientist Christian Huygens. With it, one could achieve the illusion of movement by alternating between several images or projecting two at once, one fixed and one in motion. Huygens regretted the frivolity of his invention so much that he tried to sabotage it before showing it to King Louis XIV of France. But the magic lantern had awakened an unstoppable urge. It was now possible to bring drawings to life.
Later, the lantern was used to scare the masses in the popular phantasmagoria shows of Western Europe. Ghosts, skeletons, and demons moved over smoke, walls, and screens thanks to one or multiple lanterns. But it wasn't all public screenings. The stroboscopic disc or phenakistoscope was an optical toy that used retinal persistence to create the illusion of movement, sparking the appearance of other inventions that transported animation into the intimacy of people's homes. Animations in the 19th century contained just 12 images on average, which were shown in a continuous loop. Sound familiar? It may well remind you of other more modern formats. The first to create longer sequences was Charles-Émile Reynaud. His pantomime luminesque lasted from 10 to 15 minutes and consisted of between 300 and 700 drawings projected through the théâtre optique, a system he himself invented. But the explosive rise of photo-based film meant that the public lost interest in his comic drawings. Reynaud, ruined and humiliated, destroyed his théâtre optique with a hammer and threw all his films into the Seine. Cinema had arrived, and animation was relegated to a child's toy. Nevertheless, experimentation didn't stop. J. Stuart Blackton, the father of American animation, was one of the first to use the stop-motion technique to tell stories. His work mixed real images with stop motion and showed the world what animation could become. But it was Emile Cole, followed by Winsor McCay, who would establish traditional animation as we know it, with innovative techniques, such as tracing, animation loops, and keyframing, which involves drawing the beginning and end of a movement and creating intermediate drawings from those references. Thanks to these pioneers, cartoons moved away from magical lanterns and were transformed into a revolutionary industry. In these works, every frame was drawn by hand. Can you imagine how much effort was needed to animate a short film? Now that animation was a business, there was a greater investment in experimenting to find ways to make it less laborious and more profitable. Cell animation was created with this objective in mind. It consisted of drawing different elements of the same frame on transparent sheets and reusing the sheets that weren't going to move. This ingenious solution reduced the work of the animators and dominated the industry until the 21st century. At the same time, animator Max Fleischer was working on another innovative method, rotoscoping, with which more detailed and realistic movements were achieved by tracing the frames of live-action videos. In fact, if you like how the characters of the legendary 1930s Betty Boop cartoons moved their bodies, it's because the animations were based on jazz singer Cab Calloway's dances. But the glamorous Betty Boop was not the first animation star either. Felix the Cat by animator Otto Mesmer made his debut in 1919, and his career took off immediately, as he went on to star in more than 100 short films, becoming the first cartoon with its own line of merchandising. Soon, the industry was brimming with shocking or humorous animations, but they were always short films. What about animated feature films? It was outside the United States where certain pioneers went against the status quo and dared to animate longer stories. Lotte Reiniger faced an industry where the idea of an animated feature seemed preposterous. Animated films were supposed to make people roar with laughter, and nobody had dared to entertain an audience with them for more than 10 minutes. The Adventures of Prince Ahmed took a year to find a distributor who believed in it. When it did, however, its success was overwhelming. It is the first animated film that has been preserved, but it was only one of many. Although the Disney aesthetic would end up being what people associated with animated films, these pioneering directors explored unique styles in their productions, from Reiniger's play on light and silhouettes to the detailed stop motion of Ladislav Starevich or the Deal Brothers. Thanks to them, animations, as well as the stories they told, became more and more complex. It was the arrival of Mickey Mouse that marked the beginning of the golden age of American animation that would last until 1960,
and Snow White and the Seven Dwarfs marked the beginning of the greater animation film industry. But we must remember that it took many pioneers for a mouse to captain a steamer. Ok, entonces, jóvenes, como han visto, nosotros tenemos ahora algo muy importante que hacer. Primero, entender qué es la animación, de qué herramientas me valgo yo para ello. Lógicamente ustedes ya conocen todas estas herramientas, conocen la fotografía, conocen el video, conocen el dibujo, conocen cómo hacer una ilustración, cómo personalizar un personaje en base a una ilustración, ¿no es cierto?, una historia, a un guión que yo pueda tener, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que trabajar nosotros? Tenemos que, luego de entender esto, tenemos que ya pensar en qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, como les mencionaba, en nuestros sílabos, en la siguiente clase vamos a trabajar todo lo que son los fundamentos de la animación. Para ello ya tenemos que estar pensando desde ahora, les pido que ya vayan pensando en una historia para poder crear un guión. Y ya va a ser a partir de la tercera sesión. Pero para crear este guión hay que entender que nosotros podemos tener un protagonista y un antagonista. Y tenemos que desarrollar un clímax. Todas las historias que nosotros tenemos y que hemos visto, por ejemplo, en el cine, ya sea en una animación, en una película animada, ya sea en 2D, en 3D, o en cualquier película que se haya hecho de manera tradicional, nosotros, ¿qué tenemos que buscar? El clímax, ¿no es cierto? Entender el clímax. ¿Cuál es el clímax? El clímax es justamente la etapa en la que nosotros podemos encontrar en la historia, viéndome por ejemplo, un ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, digamos, de los Avengers, ¿no es cierto? Cuando hablábamos y vimos la película, la última, una de las penúltimas, mejor dicho, cuando vimos que todas las personas desaparecen. Entonces ese es uno de los clímax, digamos, uno de los clímax que se tiene de la película, en donde la historia se rompe, ¿no es cierto? Generalmente en un guión es una historia en donde es la lucha del bien con el mal, ¿no es cierto? Es la lucha del blanco con el negro, es la lucha del fuego con el mar, es la lucha del asesino con el rescatista, es la lucha en una guerra, por ejemplo, de la parte, digamos, positiva y negativa. O sea, es la lucha de eso, es el día con la noche, es el agua con el fuego, ¿no es cierto? Eso es una historia. Esa historia es la que nosotros vamos a encontrar el clima. Entonces nos vamos a concentrar, digamos, en solo esa parte pequeña, en donde yo voy a encontrar la parte de la cúspide de la historia, en donde se va a desarrollar lo más importante, en donde después de todo el previo yo llego y empiezo a luchar el bien con el mal, y donde uno de ellos va a ser, digamos, el que va a sobreponerse en la historia, ya sea el mal, ya sea el bien, ya sea el día, o la noche, ya sea el agua, el fuego, etc. Entonces el personaje que ustedes puedan crear es libre, jóvenes. Contextualícenlo en la historia que quieran. Puede ser algo tradicional, puede ser algo surrealista, algo abstracto, puede ser lo que ustedes quieran. Entonces es importante aquí que nosotros podamos determinar. Entonces escribimos yo les voy a dar un formatito de guión que es sumamente sencillo, en donde yo puedo poner incluso el desarrollo. Cuando hagamos el guión, vamos a poner nosotros ahí. Incluso si son 3 personajes o 2, yo les sugiero 2 como máximo, porque lo que vamos a hacer va a ser un corto
bien corto, de unos 20, 30 segundos quizás, y dentro de ello, para cada movimiento del personaje que nosotros necesitamos y desarrollamos para un personaje, tenemos que hacer por cada segundo, bueno, hay varias formas de desarrollarlos, por cada segundo de movimiento que yo voy a hacer necesito 21 fotogramas, utilizando, digamos, la manera tradicional americana de crear un movimiento, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, los japoneses utilizan otra forma, ¿no? O mejor dicho, otros tiempos, ellos trabajan en base a 7, 9 o 12 fotogramas, dependiendo. Entonces, un fotograma es cada dibujo previo en el cual yo voy a tener el movimiento del personaje, ¿cierto? Entonces, eso es lo que a mí me va a dar la posibilidad de que yo pueda entender cómo va a ser este elemento. Entonces, para ello yo tengo que primero poder tener, digamos, una referencia de eso, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar seguramente referencias en donde nosotros vamos a poder ver eso. Por ejemplo, si yo quiero crear un movimiento, aquí está. Para hacer ese movimiento de este personaje, yo necesito transiciones, necesito también tener cada uno de estos dibujos. Como pueden ver, aquí hay una acción en donde yo voy a hacer desde un punto pasivo hasta un salto, cuál es el criterio de movimiento que yo debo tener o guardar para poder desarrollar. Entonces, cuando nosotros desarrollamos ese movimiento, tenemos que creer y entender también que esto obedece a un canon. Independientemente de cuál sea el personaje, del tamaño del personaje incluso, yo voy a establecer un canon. Aquí pueden ver distintas formas, hay personajes humanoides, hay personajes que son animales, ¿no es cierto? También, pero sin embargo, cada uno guarda un canon diferente. ¿A qué me refiero con el canon, joven? Me refiero a esto. Me refiero a que yo voy a desarrollar el canon de este personaje en función a la cabeza que yo tengo. Así como hacemos con los personajes humanos, aquí tengo 1, 2, ¿no es cierto? 3, 4 y 5. El canon de este personaje es de 5 cabezas. En el caso, por ejemplo, de este otro que tengo acá, tengo un canon solo de 2 cabezas. Entonces, depende, por eso es importante que nosotros al momento de desarrollar nuestro personaje, podamos desarrollar nuestro personaje también en todas sus vistas. Vale decir que nosotros debemos dibujar nuestro personaje en todos los ángulos, sea de frente, de perfil, de 3/4 y de espalda. Entonces, aquí yo puedo saber exactamente cómo va a ser el personaje en cualquiera de sus ángulos, porque nosotros al momento de desarrollar la animación vamos a ver esto. Y esto obedece para cualquier elemento, para cualquier personaje que yo quiera desarrollar. E incluso en esta idea justamente que nosotros tenemos de poder crear el movimiento, vamos a tener seguramente el proceso de cómo va a ser. Esto es lo que les decía, ¿no? Vamos a tener poses clave, que son importantísimas, que son estas que son en color negro, y vamos a tener los intermedios y las transiciones. Entonces, al momento de desarrollar ese fotograma, o desarrollar ya el storyboard que nosotros vamos a trabajar en nuestros personajes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiere decir que nosotros vamos a crear en cada uno de estos, entre cada uno de estos elementos,
nuestras transiciones. Vale decir que aquí, entre este movimiento que voy a poner aquí, 1, digamos, que va a ser este, y este es el 2, entre estos dos deben haber 21 dibujos, fotogramas, y entre ellas están los intermedios, que son, digamos, estos, los subimportantes, digamos, que este y este podría ser el 7 y este podría ser el 14. Pero entre el 1 y el 7 tengo que encontrar aquí todavía yo el 2, ¿no es cierto?, que sería el otro movimiento, iniciando el 3, que vendría aquí, el 4, el 5, el 6, hasta llegar a este 7, que sería el intermedio. Y tengo las transiciones. Entonces, yo tengo que crear cada uno de estos movimientos dibujando. Entonces, por eso les digo que el corto que vamos a hacer va a ser de unos 20 o 30 segundos. Si ustedes son más veloces, puede ser un poco más. Yo recuerdo el anterior año que trabajamos animación 2D, uno de vuestros compañeros hizo un corto de hizo 1 minuto 3 segundos, si no me equivoco. Entonces dibujó rápido y fue fácil porque una vez que tú ya tienes las poses clave, es importante establecer por eso un movimiento las poses clave, que son estas, ¿no es cierto? Esta la 1, la 2 y esta la 3, ¿no es cierto? Que es sumamente importante establecer cuáles son, y dentro de ellos generar las intermedios y las transiciones. Ya, entonces esto es puro dibujo, jóvenes. No necesitamos aquí detalles de cómo es el cabello, cómo es la cara, la cabeza, los pies, el detalle de los pies, el atuendo. No, necesitamos primero entender el movimiento y cómo deben ser estos movimientos, porque animación es movimiento, es generar vida, es generar justamente vida a cualquier elemento estático. No solamente un personaje humanoide, sino puede ser una caja, una pelota, una hoja que cae, lo que ustedes quieran. Entonces vamos a ver en la siguiente clase, ya me estoy adelantando un poquito, algunos ejemplos en relación a eso. ¿Ya? Entonces, yo lo que les pediría incluso en la transición, a veces se tiene esto, ¿no es cierto? Como nosotros podemos tener esta idea de la transición en cada uno de los personajes, en el movimiento que voy a tener el rostro, ¿no es cierto? Aquí tengo las poses clave, que sería la 1, la 2, la 3, y en eso tengo que tener los intermedios y transición. ¿Ya? Muy bien, entonces, jóvenes, dicho esto, es lo que ustedes vayan ya pensando en vuestro guión y qué tenemos que hacer para tener ese guión. ¿Cuál sería el elemento o el personaje que yo voy a crear y cuál sería el clímax de la historia, en qué momento? Porque va a haber una acción ahí de pelea, lucha, o de repente, si no es eso, de repente va a ser el momento en el atardecer de un paisaje en el que el sol se está yendo, o el amanecer, por ejemplo. Entonces, toda esa transición puede ser un robot, puede ser un animal, puede ser un ave, puede ser una planta, puede ser cualquier personaje surrealista que ustedes quieran crear, o abstracto, incluso un movimiento, puede ser un movimiento de una línea y un punto, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces busquemos eso y busquemos explotar. Yo les pediría que traten de coger un personaje que pueda mantener algún canon, un personaje pero que ustedes puedan crear, y busquen una referencia. Sí, claro, pueden buscar una referencia, por supuesto, pueden encontrar, de repente quieren hacer sobre un cóndor, ¿no? Entonces voy a buscar referencias del cóndor, tengo que buscar fotografías del cóndor, en qué ángulo está, cómo es que empieza el vuelo, porque animación también es exageración. Hay dos principios muy importantes dentro de los 12 que yo considero, por ejemplo, son más principios, incluso algunos consideran más, 21, 20 o más, pero yo considero 12, creo que los importantes, y dentro de ellos hay dos muy importantes, que es el squash y el stretch.
que es lo que dan justamente el movimiento de exageración y del personaje, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver la próxima clase. En todo caso, esto sería todo por hoy, jóvenes. No quiero dejar de mencionarles que en la siguiente clase, espero que ya estén todos, ojalá se terminen de matricular los compañeros que faltan, y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces empiecen ya a bocetear, a escribir primero la historia antes de bocetear, y ya pueden estar incluso trabajando de repente los personajes. Esta es una etapa que nos va a quedar muy corto el tiempo. Entonces usualmente la animación es una carrera, ¿no es cierto?, que se estudia en varios años para esto, pero nosotros vamos a tratar de extender algunos contenidos, y sobre todo lo que yo quiero que ustedes terminen aprendiendo bien es el tema de los principios de la animación.